Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Muchísimas gracias por estar ahí en esta segunda parábola de este ciclo de parábolas, que tenemos muchas por delante en realidad. Ok, muchísimas gracias por estar allí en este estudio de la parábola La semilla de mostaza, también en Mateo 13. Si os dais cuenta, hemos saltado la descripción de la parábola del trigo y la cizaña. Y la razón por ello es porque el estudio del trigo y la cizaña está en el canal y pondremos el enlace aquí abajo. Como ya tenemos un estudio acerca de ello, no vamos a dedicarle ese tiempo. Así que si estás interesado en el estudio del trigo y la cizaña, aquí abajo vamos a poner entre los enlaces en YouTube ese estudio. El próximo estudio sí que va a seguir la línea y va a ser la parábola de la levadura. Si el estudio de hoy solo tiene 2 versículos, vamos a hacer el más difícil todavía. Vamos a tratar de llenar media hora de estudio con solo un versículo, que es la parábola de la levadura, que solo tiene un versículo, el versículo 33 del capítulo 13. ¿Ok? A día de hoy vamos a estudiar el 31 y el 32. Lo vamos a leer y lo vamos a diseccionar. Comenzamos en el versículo 31, Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña. Alguna de sus versiones puede ser la más humilde, ese concepto de humilde como humilde, pequeñito. Alguna de vuestras versiones puede que lo digas de esa manera. Es la más pequeña, la más humilde de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En este capítulo, no es el único, pero sí que en este capítulo Jesús usa mucho lo de el reino de los cielos es como, o el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante, y te empieza a decir, es semejante a una red, es semejante a una levadura, es semejante a un tesoro, semejante a un montón de cosas. ¿Por qué? Vamos a explicar un concepto en relación a las parábolas. Cuando Jesús está transmitiendo información desde la dimensión eterna. Y nosotros como seres humanos tenemos la limitación del lenguaje. Fijaros lo que acabo de decir, la limitación del lenguaje. Cuanto menos lenguaje tengas, más pequeñita es tu cárcel de expresión. Cuanto más lenguaje tengas, mayor es tu capacidad de expresarte. Sin embargo, llegas a las paredes de la limitación del lenguaje. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en el cual nuestra propia lengua, nuestro propio idioma, es al mismo tiempo la libertad para expresarnos y al mismo tiempo la limitación. Si tú haces que los jóvenes no aprendan a leer, a escribir, etc., el mundo de las ideas y de los conceptos y los pensamientos se limita. A más vocabulario, mayores realidades puedes describir. Por eso yo siempre suelo decir a los padres, a padres que se están divorciando, ¿cómo están vuestros hijos? Y si tienen hijos pequeños, te dicen, el niño está bien. No, el niño no está bien. Lo que pasa es que el niño con 4 años no tiene las palabras para expresarse. Entonces solo tiene o bien o mal. Pero mal es muy mal, entonces como más o menos está aguantando, no sabe cuál es la palabra entre media, entonces te dice que está bien. Pero el niño no está bien. El niño está limitado en su idioma, está limitado en su limitación verbal. Entonces, Jesús, ¿cómo hace? Jesús coge conceptos eternos que van mucho más allá del idioma, comunicación mental, podríamos incluso decir, va mucho más allá del idioma y trata de comunicárnoslo a nosotros dentro de las limitaciones y las barreras lingüísticas que tenemos. ¿Y qué método usa para ello? Las parábolas.
porque las palabras condensan en ello muchos conceptos en tan solo una historia. Por eso el reino de los cielos es muchísimas cosas, porque está tratando de darte una visión más amplia de lo que es el concepto de eternidad, el concepto de vida, el concepto de salvación, el concepto de perdón, el concepto de redención, todos los conceptos a través de historias que muchas de ellas están enfocadas en los mismos conceptos, pero desde diferentes ángulos. Porque el reino de los cielos también nos dice que está cerca. Y también nos dice que el reino de los cielos ha llegado. Y más incluso, nos dice que el reino de los cielos está en vosotros. Está, en inglés dice within you, dentro de vosotros. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Ok, aquí tenemos una semilla que es la más pequeña, la más humilde de todas las semillas. Entonces, cuando vemos una parábola, tenemos que empezar a mirar los aspectos en los cuales ciertas palabras han sido usadas anteriormente en las Escrituras. La palabra semilla la encontramos en el Edén. La semilla de la mujer, que será la redentora de la humanidad. La redentora de la humanidad. De hecho, hablando o refiriéndose a eso, en Romanos 4, cuando Pablo está hablando de Abraham y dice que a través de la semilla de Abraham las naciones serán bendecidas, clarifica Pablo y dice, la semilla no Isaac, sino Cristo. Filipenses 2 nos dice que aunque era en la misma imagen que Dios, se humilló o se hizo pequeñito, se hizo pequeñito para venir a nosotros y hacerse uno como nosotros, y de entre nosotros, el más pequeño de todos, el siervo de todos. La semilla que es plantada en esta tierra, que esta tierra pertenece a este hombre, que es al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo semilla. ¿A qué me refiero con ello? Ok, cuando decimos que ha plantado en esta tierra, ¿dónde la ha plantado? Colosenses nos dice, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Dice, no, dice que la planta en tierra. ¿Acaso no dice el salmista varias veces, somos como el polvo? Somos como la tierra, somos como el barro y tú eres el alfarero. Lo repiten muchas veces. ¿De dónde salimos nosotros? La historia en Génesis nos dice que venimos del barro, del polvo, y al polvo regresamos. ¿Dónde ha plantado esa semilla? En su propiedad. Porque dice que lo planta, tomó y sembró en su campo. Somos propiedad de él. En su campo, él planta. Espera, que Eclesiastés nos dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de ¿cuántos hombres y mujeres? ¿De cuántos seres humanos? Ha puesto eternidad en el corazón de ¿cuántos? De todos. De todos ha puesto eternidad. En todos ha plantado su semilla. En absolutamente todos. Porque fijaros que si el Señor no hubiese plantado su semilla de eternidad en 4, si esos 4 no se salvan ¿por qué? ¿Cómo se van a salvar si no tenían semilla? No tenían eternidad en su corazón. No tenían esa semilla Cristo en ellos. Cuando Jesús dice el reino de los cielos está dentro de vosotros, pues de esos 4 no. No está dentro de esos 4, entonces, ¿cómo esperas, Señor, que esos 4 se salven si no tienen ni siquiera la semilla de eternidad dentro de ellos? Isaías 53 nos dice que cuando veíamos a Jesús lo estimábamos maldecido por Dios. No había belleza en él que le deseáramos. La humilde semilla de mostaza. Es la humilde semilla de mostaza. Que cuando
germina, empieza a crecer y empieza a tomar volumen por encima de todas las hortalizas, y no solo eso, sino que se convierte en un gran árbol con ramas, de tal manera que viven las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. De la misma manera. Cuando tú escuches eso, en una parábola, tienes que empezar a mirar en diferentes partes de la Biblia dónde se encuentran estos conceptos. Y uno de los lugares donde se encuentran estos conceptos es precisamente en la historia de Daniel 4 con la conversión de Nabucodonosor, donde hay un árbol que cubre todo el mundo y las aves del cielo hacen nido entre sus ramas. Es exactamente lo mismo. Para aquellos que están leyendo la historia y que conocen la historia de Daniel 4, aquellos judíos que son la audiencia a la cual Mateo está escribiendo, les tiene que venir a la cabeza Nabucodonosor. Ese árbol de Nabucodonosor nos dice en Daniel 4 que es el reino de Babilonia. Aquí Jesús no está hablando del reino de los cielos, pero al mismo tiempo Daniel le dice que ese árbol no solo es el reino, sino ese árbol eres tú. Donde se posan las aves del cielo. Ok. Os voy a comentar un número de cositas con relación a la semilla. Muchas de ellas conoceréis, algunas no habéis, tal vez no la hayáis escuchado nunca. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido, para que una semilla crezca, ¿qué tiene que hacer? Tiene que germinar. Y para germinar, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ocurrir? Normalmente tiene que estar puesta en el suelo, tirada en el suelo, y tiene que morir. Tiene que dejar de ser semilla para empezar a crecer como planta. Toda semilla, cuando tú ves que la semilla quita la cascarita, esa cascarita que la hace redondita o cualquier tipo de forma que tenga, se le cae esa cáscara y dentro aparecen dos hojitas. Aparecen esas dos hojitas. Un tallo, y si la fueras a quitar, te darías cuenta que tiene una estructura de raíz. Esa estructura de raíz, ese tallo y esas dos hojitas estaban enrolladas dentro de la cápsula. Adivina qué. Cuando tú tienes una semilla, tienes dentro de la semilla el árbol de esa semilla. El árbol está dentro de la semilla. ¿Okay? Aquí en Australia, por ejemplo, te dan estos tiestos con tierra dentro y como regalo, y te pone tal y tal árbol. Y tú dices, tal y tal árbol, ¿cómo que un árbol? Si me has dado un tiesto con tierra. Y dices, no, pero el árbol está dentro. Yo no veo nada. Te han dado una semilla de un árbol especial y la semilla de ese árbol está ahí dentro. La tienes que regar, que germine, y en el momento en que germina te das cuenta que tiene las dos hojitas, el tallo y el sistema de raíces. Eso estaba enrolladito dentro. En la semilla está el árbol. En la semilla está el árbol. A cada uno le ha dado el Señor una medida de fe. A cada uno le ha dado el Señor una semilla dentro. Pero esa semilla tiene que morir para poder germinar y dar frutos. De hecho, en Juan 12, 24, Jesús dice, a menos que una semilla muera, no produce frutos. Pero si muere, produce el fruto. Okay. Entonces, ¿cómo germina una semilla? Bueno, uno puede decir, la semilla germina muy sencillamente. Tú pones la semilla en el barro, pones la semilla en el suelo, la riegas, y germina. Eso es la gran mayoría de la germinación de las semillas. Y eso es lo que te enseñan en el colegio. Te dan una legumbre, te dan un frijol, un poroto,
una alubia y la pones en un vasito de plástico para que los niños vayan viendo cómo va rompiendo la cáscara, le salen las raíces, el tallo y las dos hojitas. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes conocen el método de germinación que se parece a la palabra serotonina, pero sin la N al final? Sería serotonía. Es el método serotonía. Déjenme ver en pantalla. ¿Alguno conoce el método de germinación serotonía? ¿No? Ok. El método de germinación serotonía es uno de los métodos más comunes de germinación aquí en Australia. Y os voy a decir cómo funciona. El hombre blanco llega aquí a Australia desde Inglaterra y no se explica cómo el aborigen cada cierto tiempo quema los bosques. Y quema, y quema, y quema, y quema los bosques. Entonces el hombre blanco toma posesión de los aborígenes, los pone en reservas, muchos los mata, y decide parar con los incendios. ¿Y qué ocurre? Los incendios voluntarios. ¿Y qué ocurre? Que la naturaleza empieza a hacer el trabajo de todas maneras. Y como no se están quemando todos los años, pues se acumula un montón de basura abajo, de ramas, de hojas, etcétera, y cada 5 o 6 años, en una tormenta de verano o lo que sea, hay un incendio enorme. O sea, cuando vieron hace 2 años atrás los grandes incendios de Australia, es precisamente por eso, porque lo que antes los aborígenes hacían regularmente todos los años, ahora estamos dejando que la naturaleza lo haga, y normalmente la naturaleza tarda pues 10 años, y sabemos aquí en Australia que cada 10 años va a haber un incendio enorme. ¿Okay? Pero cuando la gente me pregunta, wow, todo ese bosque, todos los árboles que se han perdido, etcétera, aquí en Australia nadie está preocupado de ello. ¿Sabéis por qué? Porque estos árboles australianos van soltando su semilla y va lloviendo, va soltando su semilla y va lloviendo, va soltando su semilla y va lloviendo. ¿Saben cuántos de estas semillas germinan? 0. Ninguna semilla. Han caído al suelo, ha llovido y ninguna de las semillas germinan. 0, 0, 0. Ninguna. Hasta el proceso de serotonía. ¿Sabéis cuál es el proceso? Fuego. Tú pasas por todas esas zonas que se han quemado hace 2 años y ahora en muchas de las zonas no puedes cruzar porque hay árboles pegaditos como si fueran tallos de bambú. Tac, 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 tac. Hay eucaliptus, hay diferentes árboles, todo lleno. Donde antes había 4, ahora hay 100. Donde antes había 40, ahora hay 1000. Donde antes había camino, ahora está lleno de árboles. En esas zonas que se quemaron hace 2 años atrás. Porque en el proceso de serotonía, la semilla solo germina cuando ha sido expuesto a altas temperaturas. Si no está expuesto a altas temperaturas, no germina. Lo interesante es que el Señor ha puesto el reino de los cielos, es como una semilla, pero también nos dice que el reino de los cielos está en ti. Entonces, ¿dónde está esa semilla? En ti. ¿En cuántos de vosotros? En todos. ¿Por qué? Porque nos ha creado para salvación. No puedes esperar que una persona se arrepienta y no darle la capacidad de arrepentimiento. No puedes esperar que una persona sea salva y no darle la capacidad de salvación. Entonces, unos germinan con agua, otros germinan con fuego. Pero todas las semillas germinan. Todas las semillas germinan. ¿A qué me refiero con ello? Cuando tú compras un bote de semillas de alfalfa para hacer germinados, ¿alguna vez habéis hecho algún germinado de alfalfa? En la cual coges
Pones semillas de germinado de alfalfa. Te ponen una nota en el sobrecito. Te pone 92% de garantizado de eficacia. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 semillas, 8 no van a germinar. Y esto es lo que te dan, digamos, la proporción, estas compañías que te venden las semillas. Si quieres plantar alfalfa para hacer germinados, etcétera, o si vas a plantar en un campo, te ponen una estadística, porque claro, si yo me compro un saco de 50 kilos de trigo y de esas semillas, la gran mayoría no me va a germinar, estoy tirando el dinero. Entonces, a mí la compañía me tiene que dar una garantía de que la gran mayoría van a germinar. Y las que no germinan es porque la compañía me ha vendido semillas que no van a germinar. Ahora, hablando del gran sembrador, hablando de Cristo, ¿cuál es el porcentaje de error que él tiene en sus semillas? 0. Las compañías agrícolas tienen un porcentaje en el cual saben que no importa lo que le hagas a esa semilla no tiene vida en ella. Esa semilla no va a germinar. Es por eso que si tú compras semillas de alfalfa de una compañía que no te garantice, empiezas a tratar de hacer tus germinados de alfalfa, esto para poner en los sándwiches, en los bocadillos, y si tienes 50 que no te han germinado, esas 50 se empiezan a pudrir y te pudren los germinados. Entonces tú necesitas un alto porcentaje de germinación. Pero Dios, que es perfecto, Dios que hace todo bien, pone sus semillas en su campo. ¿Para qué? Para que haya un porcentaje que no. Si hay un porcentaje que no germina, la culpa es del manufacturador de esa semilla, de la compañía que provee esa semilla. Pero no solo eso, fijaros la locura. Fijaros la locura, amigos y amigas. Si yo compro un sobrecito de semillas de alfalfa para hacer germinados de alfalfa en la casa, que se puede hacer como experimento con los niños, y luego además te lo comes, esa alfalfa germinada. Si yo compro un sobre de semillas y la gran mayoría no germina, aquí en Australia yo tengo la oportunidad de llamar por teléfono al distrito de defensa al consumidor. Porque ya no es solo que un 80% no me haya germinado, sino que con tanta humedad y con tanta agua para la germinación, se me pudre y el 20% que se me ha germinado huele mal, porque está en contacto con todos los 80% de semillas que no germinaron y ahora es asqueroso todo, gelatinoso. Entonces, fijaros la locura. No solo estamos diciendo, no solo hemos escuchado que el Señor va a hacer que muchas de esas semillas no germinen en los corazones de toda su creación, sino que estamos diciendo que la gran mayoría no va a germinar. La gran mayoría lo va a rechazar. La gran mayoría, no importa lo que el Señor haga, esa semilla no va a germinar dentro de sus corazones. No importa. O sea, estamos haciendo que la compañía de sembrado y la compañía de semillas de Dios sea peor que la de Monsanto. Sea peor que cualquier organización humana de semillas que te pueden garantizar un 95% de índice de germinación. Y nosotros decimos, y hemos escuchado que que la gran mayoría se va a perder, la enorme multitud se va a perder. O sea, todos ellos tienen semilla dentro, pero ninguno de ellos va a germinar esa semilla dentro. O sea, estamos haciendo que el porcentaje de germinación de las semillas de Dios tengan un porcentaje de germinación muy pobre. Muy pobre.
como para llamar defensa del consumidor. Oye, ¿qué pasa aquí? Yo he venido aquí, me han dicho que tengo o sea, imagínate ese que vende esos tiestos con barro y una semillita de árbol dentro y le pone árbol, tal y tal. Y tú vas a comprar porque le quieres regalar a alguien un árbol, entonces le regalas ese tiesto con el barro dentro y la semilla dentro. Y otro hace lo mismo, y otro hace lo mismo, y otro hace lo mismo, y se venden 3 millones de esos tiestitos. Y de esos 3 millones de esos tiestitos, 30 germinan. Eso no es negocio lícito. Eso es una estafa como una casa. Eso es una estafa. Si tú has vendido 1000 tiestos con barro y con una semilla dentro y el resto y se echa agua y se hace las cosas para que germine y resulta que solo 30 germina, eso es una estafa. El Señor no está aquí para hacer estafas. El Señor no está aquí para hacer estafas. Entonces, esa semillita humilde que está entre todas las semillas que este mundo planta en ti. Porque está la semilla del odio, ¿sabes? Plantadita en ti. Está la semilla de la rabia, está la semilla del miedo, está la semilla de... y a uno dice, fíjate qué grandota es la semilla del miedo. Fíjate qué grandota es la semilla del abuso. Fíjate qué grandota es la semilla de la venganza, de la rabia, del temor, de la inseguridad. Fíjate qué grandotas son estas semillas. Fíjate qué pequeñita es la semilla humilde del reino de los cielos que el Señor ha puesto en su campo. Porque tú eres su campo. Fíjate qué pequeñita. Pero empieza a crecer y crece por encima de todas las otras hortalizas. Crece por encima de todos los espinos. Crece por encima de todas las zarzas. Crece por encima del miedo. ¿Por qué? Porque el amor conquista el miedo. Porque la mostaza conquista a la planta del miedo, a la planta de la rabia, a la planta de la falta de perdón, a la planta de la angustia, a la planta de la desorientación, a la planta de la confusión, a la planta del dolor, a la planta de la soledad. Esa semilla del reino de los cielos va creciendo y se convierte en el árbol más grande del huerto. Esa semilla es Él, Cristo en ti, la esperanza del árbol de la vida en ti. La esperanza de ese árbol, de ese huerto en ti. Pero no solo en ti, en todo aquel campo que sea su propiedad. Y si te preguntas cuál es la propiedad de Dios, si todavía te estás preguntando cuál es su propiedad, la propiedad es todo. Todo por creación y todo por compra. Todo por creación y todo por compra. Todo es suyo. Por Él todo es hecho. Y nada de lo que es hecho hubiese sido hecho si no hubiera sido por Él. Y de Él todo es. Pero todo está perdido, sí. Y por todo aquello que está perdido, Él vino a buscar. El reino de los cielos está en vuestros hijos, aquellos que no quieren saber nada del reino de los cielos y tienen otras semillas ya germinadas en sus vidas. El reino de los cielos está en aquellos que no quieren saber nada del amor de Dios, que viven una vida de egoísmo, que viven una vida con otras plantas, cultivando y germinando otras plantas con sus acciones, con sus palabras, con sus actitudes. Pero la humilde semilla de mostaza está ahí plantadita. Tal vez no ha germinado todavía, pero el Señor tiene 100% de porcentaje de germinación.
De momento, de momento, sobre todo nosotros, nos dice que sobre todos nosotros, sobre toda su creación, dice que sale el sol y sale la lluvia. ¿Sí o no? Dice, el sol y la lluvia sale para todos. Ok, ya, de momento aquí nos está dando el sol y la lluvia. Ideal para la germinación. Ah, que no se germina así. No pasa nada. Serotonía. Por el fuego. De hecho, 1 Corintios 3 nos dice que serán salvos incluso a través del fuego. 1 Corintios 3, si leéis todo el capítulo. Aquellos que han construido en cosas que no durarán, todas esas cosas que no durarán serán quemadas, mas ellos serán salvos a través del fuego. Serotonía. La germinación como último recurso de las semillas que por una u otra manera no germinaron con el sol y no germinaron con la lluvia. Todavía está el fuego para que eso ocurra. Ahora, en un segundito más, os vamos a habilitar los micrófonos para que podáis comentar qué os ha venido a la cabeza a la hora de leer la parábola y compartir también alguna de vuestras reflexiones al respecto. Así que cuando tengáis un segundito, levantáis la mano y os damos la palabra para comentar más de aquello que os haya venido a la cabeza durante este estudio.